En aquella región montañosa del norte, en el año de 1884, Jacobo Medina había estado visitando la casa de la familia Castro desde que tenía 12 años. Sabía exactamente qué escalón del porche crujía. Sabía que doña Rosa preparaba el café bien cargado y tenía opiniones aún más fuertes. Sabía que la puerta trasera nunca tenía cerrojo y que si llamaba a la puerta principal como un invitado, Tomás nunca dejaría que lo olvidara. Conocía la casa de la misma manera en que uno conoce un lugar en el que ha estado 100 veces, sin mirar, sin pensar. De la misma forma en que los pies conocen el camino incluso en la oscuridad. Don Roberto Castro había muerto hacía 4 años debido a una fiebre rápida y cruel. Desde entonces, Rosa había manejado la propiedad sola, el huerto, las cuentas, las cercas, todo. Con la terquedad particular de una mujer que ha decidido que mantenerse en pie es una cuestión de principios. Jacobo había seguido viniendo. Le parecía incorrecto dejar de hacerlo. Lo que no sabía, lo que no había sabido hasta un martes por la mañana en septiembre, cuando dobló la esquina de la casa y encontró a Rosa en el patio intentando cortar leña, era que conocer un lugar y verlo de verdad eran dos cosas completamente diferentes. Ella levantó el hacha. El golpe resbaló en el tronco. Ella se acomodó y volvió a golpear. Esta vez el hacha se quedó clavada sin partir la madera. Ella puso una bota sobre el tronco y liberó el hacha con la firme eficiencia de una mujer que llevaba 4 años haciendo esto sola y se había acostumbrado. Jacobo Medina se quedó de pie en la esquina de la casa, con el sombrero en las manos, y comprendió, con la claridad específica y poco bienvenida de un joven que recibe información que no ha pedido, que estaba en graves problemas. Contó 3 buenas razones para dar media vuelta e irse. Luego se volvió a poner el sombrero y cruzó el patio. «Doña Rosa, déjeme hacer eso por usted». Rosa lo miró con esos ojos azules y le dijo, «He estado haciendo esto sola durante 4 años, Jacobo». Y él respondió, «Lo sé, déjeme hacerlo de todos modos». Ella le entregó el hacha, y así fue como empezó. Jacobo había conocido a Tomás el primer día de escuela, cuando ambos tenían 12 años. Tomás lo había defendido en una discusión sobre algo que ninguno de los dos recordaba ya, y habían sido inseparables desde entonces. La casa de los Castro se había convertido en el segundo hogar de Jacobo desde el primer mes en que Rosa le dio de comer. Roberto, el padre de Tomás, un hombre tranquilo y firme que fabricaba muebles y cumplía su palabra, le había enseñado a revisar una línea de cerca y a respetar una herramienta. El aserradero donde trabajaba Tomás había estado operando en turnos dobles desde que los colonos que cruzaban el país no dejaban de llegar. La mitad del municipio era nueva. La casa de los Castro pertenecía a una de las 4 familias originales. Tenía una solidez, una autenticidad que las casas más nuevas aún no poseían. Jacobo había grown up en esa mesa de la cocina. Rosa había sido quien le decía cuándo debía mejorar sus modales, quien deslizaba libros por la mesa y le decía, «Lee esto, te hará bien». Era ella quien le hacía preguntas profundas y realmente esperaba las respuestas. No era blanda al respecto. Rosa no era una mujer blanda, pero era constante. Y la constancia era lo que Jacobo Medina más había necesitado a los 12 años. Roberto murió hacía 4 años. Tomás tenía 18. Jacobo estuvo allí la semana siguiente, y la semana después de esa, y nunca dejó de venir porque le parecía incorrecto detenerse. Había visto a Rosa sobrellevar la pérdida de la misma manera en que manejaba todo, sin desmoronarse, sin pedir más ayuda de la estrictamente necesaria. Con la terquedad de una mujer que ha decidido que mantenerse en pie es una cuestión de principios. Él la admiraba. Siempre la había admirado. Eso no era nuevo. Lo que sí era nuevo, lo que había llegado aquel martes por la mañana con el hacha, el tronco y los ojos azules, era algo completamente distinto. Pasó la semana siguiente intentando convencerse de que no era nada. Fracasó. Fracasó específicamente el jueves, cuando devolvió una sierra que le había pedido prestada a Tomás. Rosa abrió la puerta con su vestido de trabajo, con las manos cubiertas de harina, y le dijo,
Tomás no está aquí, está en el aserradero. Y él respondió, lo sé, solo vine a devolver la sierra. Ella lo miró por un momento y dijo, bueno, pasa entonces, acabo de preparar café con leche. Él entró, se sentó a la mesa de la cocina donde se había sentado 100 veces, y comprendió que sentarse en esa mesa nunca volvería a sentirse igual. El problema con Tomás era que era el mejor amigo de Jacobo, no en un sentido superficial, sino en el sentido de 10 años de historia compartida, de conocer lo peor del otro y decidir quedarse de todos modos. Tenían el tipo de amistad que no necesitaba mantenimiento porque estaba construida con algo más duradero que el esfuerzo, lo que significaba que Jacobo no podía decírselo. Le había contado todo a Tomás durante 10 años. Cada error, cada buena decisión y cada momento de duda. Tomás lo había escuchado todo, ofreciendo opiniones que a veces eran acertadas, a veces erróneas, pero siempre honestas. No podía decirle esto. Lo intentó en octubre, sentado en la cerca del extremo sur de la propiedad de Tomás, contemplando el río, el lugar al que siempre iban cuando alguno de los dos necesitaba hablar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Jacobo. Lo vas a hacer de todos modos, diga que sí o que no, respondió Tomás. ¿Qué harías si tuvieras sentimientos por alguien que fueran complicados? Tomás lo miró. ¿Complicados cómo? Solo complicados. ¿Está casada? No. ¿Comprometida con alguien? No. Entonces, ¿qué es lo complicado? Jacobo miró el río. La situación, dijo. Tomás esperó con la paciencia de un hombre que conoce a su amigo desde hace 10 años. ¿Quién es ella?, preguntó Tomás. Nadie que conozcas, dijo Jacobo, lo cual fue la mentira más grande que jamás había dicho en de 10 años de amistad honesta. Tomás lo miró con la expresión de un hombre que no está del todo convencido, pero que ha decidido archivar la información para volver a ella más tarde. Bueno, dijo Tomás, si no está casada ni comprometida con nadie, lo único complicado aquí eres tú. Siempre haces las cosas más difíciles de lo que son. Lanzó una piedra al río. Jacobo lanzó una más lejos. Tomás lanzó una mejor. Se quedaron sentados junto al río durante otra hora, sin hablar del tema, lo cual, pensó Jacobo, era a la vez lo mejor y lo peor de tener un mejor amigo que te conocía tan bien. Regresó el sábado siguiente para terminar de cortar la leña. Se dijo a sí mismo que esto era algo práctico. El invierno se acercaba. Había que partir la madera. Tomás estaba en el aserradero los sábados. Era lo más lógico y vecinal que podía hacer, y no tenía absolutamente nada que ver con el hecho de haber pensado en los ojos azules de Rosa, aproximadamente unas 400 veces desde el martes. Se dijo esto a sí mismo y no se creyó ni una sola palabra, pero fue de todos modos. Rosa abrió la puerta con la expresión de una mujer que esperaba a otra persona. «Tomás está en el aserradero», dijo ella. «Lo sé», respondió él. «Vine a terminar con la leña». Ella lo miró. «Jacobo, no tienes que hacer esto». «Lo sé», dijo él. «¿Dónde está el hacha?» Se señaló hacia el granero. Cortó leña durante 2 horas. Rosa salió al mediodía con agua y pan y se sentó en el escalón del porche a mirarlo con los brazos cruzados, y esa mirada suya, analítica, directa. La mirada que lo había aterrorizado a los 12 años, lo había impresionado a los 17, y que actualmente le estaba provocando algo que no pensaba examinar a la luz del día. «Eres mejor en eso que yo», dijo ella. «La mayoría de la gente lo es», respondió él. «Estabas usando el ángulo equivocado. Yo estaba usando un ángulo perfectamente adecuado. Lo estaba haciendo más difícil de lo necesario». Ella consideró varias respuestas. «La historia de mi vida», dijo refiriéndose a la leña. Él escuchó algo completamente distinto. Dejó el hacha, la miró, ella lo miró a él, y durante 4 segundos, ninguno de los dos dijo nada. La mañana norteña los envolvió en el silencio de 2 personas que mantienen 2 conversaciones a la vez. Luego, Rosa se levantó y dijo, «El almuerzo estará listo en 10 minutos si quieres». Él respondió, «Sí, señora», y la siguió al interior. Y si su corazón latía con una fuerza desbocada todo ese tiempo, estaba haciendo un buen trabajo para no demostrarlo. Él pensó que fue Marta Gómez quien casi lo arruina todo. Marta manejaba la tienda de abarrotes del pueblo,
y poseía un conocimiento absoluto de los asuntos locales, ese que se adquiere tras 30 años de venderle cosas a la gente y escucharla mientras compra. Jacobo estaba en la tienda comprando clavos cuando Marta le dijo en un tono completamente casual: «Has estado pasando mucho tiempo en la casa de los Castro últimamente». «Tomás es mi mejor amigo», dijo Jacobo. Marta emitió un sonido específico que indicaba que había notado algo más. «Había que cortar la leña», añadió Jacobo. Marta volvió a hacer el sonido. «¿Hay algo que quiera decirme, señora Gómez?» Marta colocó los clavos en una bolsa con la serenidad de una mujer que ha dejado claro su punto sin necesidad de explicarlo. «Rosa Castro es una gran mujer», dijo. «Eso es todo». Jacobo pagó y salió. Al salir a la calle, se topó de frente con Tomás. «Te ves terrible», dijo Tomás a modo de saludo. «Estoy bien», respondió Jacobo. «Te ves como un hombre que ha hecho algo que no sabe cómo deshacer». «No he hecho nada». Tomás lo miró con el conocimiento de 10 años de amistad. «Aún», dijo. Jacobo se detuvo. «¿Qué significa eso?» «Significa que te ves como un hombre que está pensando en hacer algo y trata de convencerse de lo contrario». Tomás se acomodó el sombrero. «¿Qué te dijo Marta?» «Dijo que tu madre es una gran mujer», respondió Jacobo. Porque era verdad y porque decirlo en voz alta frente a Tomás era la única manera de ver cómo reaccionaba. Tomás se quedó muy quieto. Luego miró a Jacobo con una expresión que éste nunca le había visto antes. No era enojo, tampoco diversión, sino la mirada de alguien que realiza un cálculo mental en tiempo real. «¿Mm?», dijo Tomás en una sola sílaba. Recogió su paquete y siguió caminando. Jacobo se quedó en la calle viéndolo alejarse. Entonces, Tomás se detuvo en la esquina y miró hacia atrás. «¿Vienes?», preguntó. «¿A dónde?», dijo Jacobo. «A cenar», respondió Tomás. Mamá preparó estofado de carne y siguió caminando. Jacobo se quedó allí de pie por un momento. Luego lo siguió. Porque, ¿qué más puedes hacer cuando tu mejor amigo te invita a cenar a la casa de su madre, justo después de haberle confesado accidentalmente que tienes sentimientos por ella? Quiero detenerme aquí por un momento. ¿Saben qué es lo que más me conmueve de Tomás en este punto? No le pide a su amigo que desaparezca, no se enoja, lo invita a cenar. Eso es algo mucho más difícil de hacer de lo que parece, y te dice todo sobre la clase de hombre que es Tomás Castro. Esta historia ha encontrado oyentes en los Estados Unidos, Nigeria, la India, Filipinas, México, Sudáfrica. En lugares que nunca imaginé cuando me senté por primera vez a escribir una historia del oeste. Cada uno de ustedes encontró algo en estos personajes que valía la pena escuchar. ¿Desde qué país nos escuchan hoy? Escríbanlo en los comentarios. Cada país, cada idioma, cada rincón del mundo. Ahora regresemos, porque la cena en la casa de los Castro está a punto de convertirse en la comida más incómoda que Jacobo Medina haya probado en toda su vida. Rosa había preparado estofado de carne. Estaba, como siempre, excelente. Rosa cocinaba de la misma manera en que hacía todo, con total competencia y sin ningún interés en recibir elogios por ello. El estofado de carne estaba en el centro de la mesa, como siempre ocurría los jueves, y todo estaba exactamente igual que siempre. Excepto que Tomás lo sabía, o lo sospechaba, o estaba en proceso de descubrirlo. Jacobo no estaba seguro de cuál de las 3 opciones era, y el no saberlo lo empeoraba todo. Se sentaron a la mesa de la cocina, Tomás en su lugar habitual, Jacobo en el suyo, Rosa en el de ella, y cenaron como lo habían hecho 100 veces antes. La única diferencia era que Jacobo ahora era sumamente consciente de cada cosa que hacía. Pasó el pan sin que se lo pidieran. Siempre pasaba el pan sin que se lo pidieran. Era algo automático. Tomás lo observó pasar el pan. De repente, Jacobo se sintió inseguro de si pasar el pan era algo que siempre había hecho, o si ahora tenía algún significado especial. Había pasado ese pan 100 veces. Ahora no podía determinar si era un acto normal. «Buen pan», dijo él. Rosa lo miró. «Es el mismo pan que hago siempre». «Lo sé», dijo él. «Siempre es bueno». Tomás hizo un ruido que pareció casi una tos.
¿Cómo va el aserradero?, preguntó Jacobo, porque alguien tenía que decir algo. Bien, dijo Tomás. ¿Cómo va la leña? Cortada, dijo Jacobo. ¿Toda? Toda. Es mucha leña, dijo Tomás. Eran muchos troncos, respondió Jacobo. Rosa los miró a ambos. ¿Les pasa algo a ustedes dos? No, dieron al unísono. Rosa había criado a Tomás durante 22 años y conocía a Jacobo desde hacía 10. Los miró a los dos con la expresión de una mujer que ha identificado el problema y está decidiendo cuánto tiempo los dejará sufrir con él. Tomó su tenedor. «Pásame las papas, Jacobo», dijo. Él le pasó las papas. Tomás lo observó pasar las papas. La cena continuó. Fue, según pensó Jacobo, la comida más larga de toda su vida, y aunque el estofado de carne estaba realmente excelente, iba a recordar ese jueves por el resto de sus días. Tomás lo dijo 2 días después, junto al río, en el mismo lugar al que siempre iban cuando uno de los dos necesitaba hablar. Primero lanzó una piedra. Rebotó 4 veces en el agua. Luego se sentó en la roca y miró el agua. «¿Y bien?», dijo. «¿Y bien?», respondió Jacobo. «Mi madre», dijo Tomás. «Tomás, déjame». Lanzó otra piedra. «Mi madre», repitió. «Tienes sentimientos por mi madre». Jacobo no dijo nada. No había nada que pudiera decir para facilitar las cosas. Tomás guardó silencio durante mucho tiempo. «Ella tiene 40 años», dijo Tomás. «Lo sé». «Tú tienes 22». «Lo sé». «Son 18 años de diferencia, Jacobo». «También lo sé». Tomás lanzó una piedra que no rebotó en absoluto. Solo golpeó el agua y se hundió. La miró como si lo hubiera decepcionado personalmente. «Has estado viniendo a nuestra casa desde que teníamos 12 años», dijo. «Ella te preparaba sopa. Te decía cuándo te estabas comportando como un idiota». «Es mi madre». «Lo sé», dijo Jacobo. «Lo sé todo. No te pido que te sientas cómodo con esto. Ni siquiera yo estoy seguro de sentirme cómodo. Solo que ya no podía seguir mintiéndote a la cara». Tomás se quedó callado por un largo rato. Un halcón cruzó el cielo del norte sobre ellos. And you know what? Ese momento exacto es el que se queda grabado en mí. Jacobo diciendo la verdad cuando habría sido mucho más fácil no hacerlo. Así es como se ven 10 años de amistad verdadera. No es cómoda, simplemente es honesta. ¿Ella lo sabe?, preguntó Tomás finalmente. «¿No?», dijo Jacobo. «¿Vas a decírselo?». Jacobo miró el río. «No lo sé». Tomás recogió una piedra y le dio vueltas en las manos. «Ha estado sola durante 4 años», dijo, hablándole más al río que a Jacobo. «Lo hace todo ella misma y nunca se queja. Y sé que es difícil. ¿Ella lo sabe?», preguntó Tomás finalmente. «No», dijo Jacobo. «¿Vas a decírselo?». Jacobo miró el río. «No lo sé». Tomás recogió una piedra y le dio vueltas en las manos. «Ha estado sola durante 4 años», dijo hablándole más al río que a Jacobo. «Lo hace todo ella misma y nunca se queja. Y sé que es difícil». Jacobo miró a su mejor amigo. «No lo haré», dijo. Fue la promesa más importante que jamás había hecho. Tomás asintió una vez. Se quedaron sentados junto al río durante otra hora. Nadie dijo nada más. Fue suficiente. Rosa no era una mujer a la que se le escaparan los detalles. Había notado en septiembre cuando Jacobo dobló la esquina y se detuvo al borde del patio. Había notado la forma en que la miró antes de desviar la vista. Ese medio segundo que duró demasiado. Lo había archivado de la misma manera en que archivaba las cosas que requerían reflexión, y no dijo nada. Lo había notado en la cena. El pan, las papas, la forma en que Tomás observaba cómo Jacobo la miraba. Tampoco dijo nada entonces. No guardaba silencio porque no supiera qué decir. Guardaba silencio porque hay cosas que es mejor no tocar hasta que estén listas para ser resueltas. También, y esta era la parte que examinaba a solas por las noches, desvelada junto a una taza de café que había preparado y nunca se había tomado. Había notado algo más. Había notado que cuando Jacobo estaba en la habitación, ella se sentaba de manera diferente, que pensaba en lo que iba a decir antes de hablar, que aquel martes con el hacha había estado en su mente más de lo que se sentía cómoda admitiendo. Ella tenía 40 años.
Él tenía 22. Lo conocía desde que era un niño que tomaba sopa en la mesa de su cocina. Enumeraba estos hechos de la misma manera en que cuadraba las cuentas. No cuadraban. And yet, un jueves de noviembre, ella estaba metiendo leña de la pila, la leña que Jacobo había cortado. Cuando lo escuchó entrar por la puerta trasera, no se dio la vuelta. «Tomás no está aquí», dijo ella. «Lo sé», respondió él. Se acercó y le quitó la leña de los brazos sin preguntar. Ella lo dejó. Él la llevó hasta el porche. Se quedaron de pie en la tarde de noviembre, contemplando las montañas. «Jacobo», dijo ella, «sea lo que sea que estés pensando». «Lo sé», dijo él, lo cual la detuvo, porque ella le había enseñado eso. Ese «lo sé», que significa «lo voy a hacer de todos modos». Lo miró a este joven que había estado viniendo a su casa durante 10 años, que sabía qué escalón crujía, cómo le gustaba el café y exactamente cuándo no decir nada. «Soy 18 años mayor que tú», dijo ella, y casi se escuchó a sí misma decir 22 antes de corregir el número. Y comprendió que incluso su propia aritmética se veía alterada por lo que fuera que fuese esto. Él la miró con firmeza. «Yo hice la cuenta», dijo él. Se quedaron de pie en la tarde de noviembre y ella pensó, «Bueno, así son las cosas». Diciembre llegó con lluvia y la cercanía de un crudo invierno norteño. Jacobo venía los martes. Ninguno de los dos lo había establecido formalmente. Simplemente se había convertido en una realidad. Ayudó a Rosa a reparar una sección de la cerca que se había caído con el viento de la semana anterior. Trabajaron codo a codo con la cómoda eficiencia de dos personas que han aprendido el ritmo del otro. Tomás pasó por la tarde y los encontró en el porche tomando café después del trabajo. Estaban sentados en las dos sillas, no lo suficientemente cerca como para que fuera necesario decir algo, pero sí lo bastante cerca como para que Tomás se detuviera en el umbral por un momento. Con la expresión de un hombre que trabaja activamente en procesar sus sentimientos sobre algo. «¿Quieres café?», preguntó Rosa. «Claro», dijo Tomás. Trajo una silla de adentro. Se sentó al otro lado de su madre, bebió su café y miró la lluvia. Los tres se sentaron en el porche y contemplaron cómo caía la lluvia sobre el valle. «Buen trabajo con la cerca», dijo Tomás finalmente. «Jacobo arregló el poste del lado este», dijo Rosa. Había estado flojo desde agosto. Tomás miró a Jacobo. Jacobo miró la lluvia. Tomás hizo un ruido que no fue precisamente de asentimiento. «He estado pensando», dijo Tomás, sin dirigirse a nadie en particular. «En mi padre». Rosa se quedó muy quieta. Él siempre decía que Jacobo era la persona más confiable que conocía, dijo Tomás. Lo dijo cuando Jacobo tenía 15 años y arregló el techo del granero sin que nadie se lo pidiera. Bebió de su café. Decía que cualquier hombre que arregla algo sin que se lo pidan, vale la pena conocerlo. La lluvia caía. Las montañas eran invisibles. Rosa miró su taza de café. Jacobo miró el poste de la cerca que había arreglado. Tomás miró la lluvia. Y los tres se sentaron en el porche en el silencio de las personas que han dicho algo real, sin usar las palabras reales. Nadie se movió durante mucho tiempo. Era suficiente por ahora. Y todos lo entendieron. Fue en marzo cuando ella lo dijo. Marzo en el norte. La lluvia amainaba. Los primeros brotes verdes comenzaban a asomar. Las montañas reaparecían de entre las nubes. Jacobo había estado viniendo los martes y los jueves. Tomás había dejado de hacer la mueca que hacía al principio, y había comenzado a incluir a Jacobo en las conversaciones sobre la propiedad con la naturalidad de un hombre que ha tomado una decisión y ha seguido adelante. Estaban en el porche, solo ellos dos. Tomás estaba en el aserradero. Contemplaban la luz de marzo sobre las montañas. Cuando Rosa dijo, «¿Puedo preguntarte algo?» «Sí», respondió Jacobo. Ella guardó silencio por un momento. «¿Por qué?», preguntó. «De todas las mujeres de este municipio, mujeres de tu edad, mujeres sin un hijo adulto que sea tu mejor amigo, mujeres sin...» Se señaló a sí misma, a las canas que empezaban a asomar en sus sienes, a sus 40 años. «¿Por qué?». Él la miró durante mucho tiempo. «Porque eres la persona más auténtica que conozco»,
dijo. Has sido real para mí desde que tenía 12 años. Me dijiste la verdad cuando la necesité. Me hiciste preguntas reales y esperaste respuestas reales. Miró hacia las montañas. Seguía mirando a mujeres de mi edad y pensando, ¿por qué hablar con ellas no se siente así? Y finalmente comprendí que la razón es porque las he estado comparando contigo. Sin saberlo, desde que tenía 12 años. Rosa miró las montañas. «Jacobo», dijo ella, «tengo 40 años». «Lo sé». «Tú tienes 22». «Lo sé». Ella se volvió y lo miró con esos ojos azules que nunca le habían dicho otra cosa que la verdad. «¿Dónde estaba hace de 20 años?» susurró. Y luego se echó a reír. Esa risa de verdad. Del tipo que surge cuando algo es a la vez divertido y cierto, y no hay mejor respuesta. Él la miró y comprendió que se reía porque la situación era genuinamente absurda y porque acababa de decir algo que había estado pensando durante meses. «Hace 20 años yo tenía 2 años», dijo él. «Lo sé», dijo ella aún riendo. «Ese es el problema». Él la miró. «¿Es un problema?», preguntó. La risa se desvaneció. Ella lo miró con la expresión de una mujer que ha cuadrado las cuentas. Ha visto que no cuadran y ha decidido dejar de preocuparse por si lo hacen o no. «No lo sé», dijo con honestidad. «Sinceramente, no lo sé». Él asintió una vez. «Eso es suficiente por ahora», dijo él. Y ella miró a este joven que había aprendido el «lo sé» de ella, y que ahora lo usaba mejor que ella, y pensó, «sí, lo es». Tomás se acercó a Jacobo junto al río en abril. Primero lanzó una piedra, 4 rebotes. Luego se sentó en la roca y miró el agua. «He estado pensando», dijo Tomás. «¿En qué?», preguntó Jacobo. «En mi padre, en lo que decía, en la gente confiable». Lanzó otra piedra. «En mi madre». Hizo una pausa. «Ha estado diferente este invierno. Diferente para bien, más presente. Como si algo que había estado apagado durante 4 años se hubiera encendido de nuevo». Jacobo no dijo nada. «¿Eres tú?», preguntó Tomás. No de forma acusadora, solo preguntando. «No lo sé», dijo Jacobo. «Tal vez». Tomás asintió lentamente. «Quiero decir algo», dijo Tomás. «Y quiero que entiendas que me cuesta un esfuerzo considerable. Así que agradecería que no lo hicieras sentir extraño». «¿Está bien?», dijo Jacobo. Tomás guardó silencio por un momento. «Mi padre era el mejor hombre que conocía», dijo. «Y cuando murió, mi madre siguió adelante. Ella siempre sigue adelante. Pero algo dentro de ella se detuvo. Y la he estado observando durante 4 años, preguntándome si alguna vez volvería a encenderse». Recogió una piedra. «Creo que ha sucedido». Jacobo miró el río. «Ella merece ser feliz», dijo Tomás. «A eso se reduce todo. Y yo no voy a ser la razón por la que no lo sea». Miró directamente a Jacobo. «No lo hagas sentir raro». «Lo intentaré», dijo Jacobo. «Más vale que hagas algo más que intentarlo. Sigues siendo mi mejor amigo y si vuelves mi vida extraña, nunca te lo perdonaré». «Lo sé», dijo Jacobo. Tomás se levantó y le extendió la mano. Jacobo se la estrechó. No fue el apretón de manos de 2 conocidos. Fue el apretón de manos de 2 hombres que se conocen desde los 12 años y que acaban de superar algo que podría haberlos distanciado, y no lo hizo. «Bien», dijo Tomás. Se volvió a poner el sombrero. «Ahora ven a cenar. Mamá preparó pollo y no pienso comer solo mientras ustedes 2 se miran con complicidad a través de la mesa». «Nosotros no nos miramos con complicidad», dijo Jacobo. Tomás le dirigió la mirada que le había estado dando durante 10 años. Esa que significaba, «eres un completo idiota». «Por supuesto que se miran con complicidad», dijo. «Ha estado pasando desde septiembre. Me di cuenta de inmediato. Quiero que conste en acta». Jacobo se echó a reír. Tomás se rió. Caminaron de regreso a la casa de los Castro juntos, de la misma manera en que habían caminado a todas partes desde que tenían 12 años. Y nada había cambiado, y todo había cambiado, y de alguna manera era exactamente lo correcto. Sucedió una tarde de mayo. Tomás había ido al pueblo. La primavera norteña hacía lo que las primaveras norteñas suelen hacer. Todo estaba verde y lleno de vida,
y las montañas se veían despejadas. Rosa y Jacobo estaban en el porche, en las dos sillas que se habían convertido en las suyas durante el invierno. El café se estaba enfriando. Contemplaban los últimos destellos de la tarde sobre las montañas. Habían estado sentados en un cómodo silencio durante 20 minutos. El silencio que no necesita ser llenado. Ese tipo de silencio que es, en sí mismo, una forma de conversación. Rosa dijo, «Jacobo», él respondió, «he estado haciendo la aritmética en mi cabeza tantas veces este invierno», continuó ella, desvelada junto a una taza de café fría que nunca me tomé. Él esperó. «No cuadra», dijo ella. «Tú tienes 22 y yo 40, y eres el mejor amigo de Tomás. Y hay aproximadamente 40 razones por las que esto no tiene sentido». «Lo sé», dijo él. «He estado intentando encontrar la razón que pese más que todas las demás», dijo ella. «¿La encontraste?» Ella miró hacia las montañas. «Creo que sí», dijo. «¿Cuál es?» Ella se volvió y lo miró. Esos ojos azules, directos, honestos y completamente desprovistos de fingimiento. «Es que soy feliz», dijo ella. «Cuando estás aquí, soy feliz de una manera que había olvidado que existía. Y tengo 40 años y he sido práctica toda mi vida. He cuadrado las cuentas y he tomado la decisión sensata cada una de las veces. Y creo...» Se detuvo. «Creo que he terminado de ser práctica». Jacobo dejó su taza de café. Se levantó, cruzó la corta distancia que los separaba y le tendió la mano. Ella la miró. La tomó. Él la levantó suavemente y ella se quedó de pie frente a él en el porche, con el atardecer norteño a sus espaldas y las montañas tiñéndose de dorado. Él la besó. Suavemente. De la forma en que besas a alguien por primera vez cuando has estado pensando en ello durante meses y quieres hacerlo bien. Ella le devolvió el beso. No con timidez, no con vacilación, sino con la total convicción de una mujer que ha cuadrado las cuentas, ha tomado su decisión y no va a dar marcha atrás. El atardecer norteño los envolvió en el porche, las montañas doradas a sus espaldas, el aire primaveral a su alrededor. Y cuando finalmente se separaron, ninguno de los dos dijo nada, porque no había nada que decir que fuera mejor que el silencio. Entonces, desde el camino, llegó el sonido del caballo de Tomás. Rosa dio un paso atrás y se alisó el vestido. Jacobo recogió su taza de café. Para cuando Tomás subió los escalones del porche, ellos estaban contemplando las montañas como siempre lo hacían. Tomás los miró a ellos, luego a las montañas. Se sentó en la tercera silla. «Buenas tardes», dijo. «Buenas tardes», dijo Rosa. «Buenas tardes», dijo Jacobo. Tomás hizo ese ruido que no era del todo una tos. «Bien», dijo. Recogió su café, estaba frío. Se lo bebió de todos modos. Se casaron en septiembre de 1885. En la iglesia del pueblo un sábado, con todo el pueblo presente, porque esa era la clase de comunidad que era aquella. Tomás estuvo al lado de Jacobo en el altar, no de mala gana, sino de corazón. Había pasado 4 meses llegando a ese punto, y lo había logrado observando a su madre de una manera en que nunca antes se le había ocurrido observarla. No como madre, sino como persona. La había visto reír más en la primavera de lo que lo había hecho en los 4 años transcurridos desde la muerte de su padre. Había visto cómo la luz regresaba a sus ojos. Había visto a Jacobo con ella. Atento, honesto, constante. De la misma manera en que Jacobo siempre había sido con él. Y había comprendido que el hecho de que su mejor amigo amara a su madre no era una pérdida. Era la ganancia de algo que no sabía que le faltaba. Rosa caminó por el pasillo con un vestido azul profundo, del color del cielo norteño en un día despejado. Jacobo estaba en el altar. La miró y se olvidó de respirar. Tomás, a su lado, le dijo en voz baja, «Respira, idiota». Jacobo respiró. Jacobo pronunció sus votos de la manera en que decía todo lo que importaba, directamente, sin adornos, mirando a Rosa todo el tiempo.
Rosa decidió los suyos mirándolo con esos ojos azules que nunca le habían dicho otra cosa que la verdad. Cuando caminaron de regreso por el pasillo juntos, Tomás estrechó la mano de Jacobo en la puerta, el mismo apretón de manos que junto al río, y le dijo: «Bienvenido a la familia, oficialmente. He estado en tu familia desde que tenía 12 años», dijo Jacobo. «Eso era diferente», respondió Tomás. «¿Cómo?». Tomás consideró esto con gran seriedad. «Antes», dijo, «eras el pesado que se comía todo el pan. Ahora eres mi padrastro». Jacobo lo miró fijamente. Tomás mantuvo la seriedad durante 4 segundos antes de estallar en risas. Jacobo comenzó a reírse en el mismo instante. Rosa, a un par de pasos de distancia conversando con Marta Gómez, se volvió y los miró. 2 hombres, mejores amigos, riendo en el umbral de la iglesia el día de la boda de Jacobo. Y sacudió la cabeza con la expresión de una mujer que ha tomado su decisión y tiene muy claro en lo que se ha metido. Se había metido en esto, con un hombre que cortaba su leña y aprendía sus silencios, y que aparecía los martes sin que se lo pidieran, con un mejor amigo para su hijo, que se convirtió en algo más sin que nadie lo planeara. Aquella noche en el porche. Los 3, las sillas, las montañas norteñas haciendo lo que siempre hacían. Tomás dijo: «A papá le habría gustado esto». Nadie habló durante un rato. Luego Jacobo dijo: «Cuéntame sobre él». Y Tomás le contó. Y Rosa escuchó. Y el atardecer norteño los envolvió a todos. Y las montañas se volvieron doradas y luego oscuras. Y las estrellas aparecieron sobre el pueblo. Y fue, bajo cada medida que Rosa Castro había usado jamás, exactamente lo correcto. Jacobo Medina dobló la esquina de una casa un martes por la mañana en septiembre, y vio algo que no esperaba ver. Tenía 40 buenas razones para alejarse. Contó 3 de ellas. Luego cruzó el patio de todos modos. Esa es toda la historia. Un hombre que no se alejó. Una mujer que finalmente dejó de ser práctica. Un hijo que amaba a su madre lo suficiente como para querer que fuera feliz. Incluso cuando se trataba de esa clase de felicidad complicada. Pienso mucho en Tomás, en lo que le costó sentarse junto a ese río y decir: «No la lastimes», en lugar de «aléjate de ella». Eso requirió un tipo de amor por su madre que es más grande que la comodidad, más grande que lo que tenía sentido en el papel. Y pienso en lo que es esa amistad. Jacobo y Tomás. Y lo que significa que haya sobrevivido a esto. Porque sobrevivió. Hizo más que sobrevivir. Se convirtió en algo más grande de lo que era antes. De la forma en que lo hacen las cosas buenas cuando se ponen a prueba y resisten. También hay algo que quiero decir sobre la honestidad. Jacobo le dijo la verdad a Tomás cuando habría sido mucho más fácil no hacerlo. No permitió que 10 años de amistad se convirtieran en una razón para ocultarse. Dijo la verdad y dejó que Tomás decidiera qué hacer con ella. Así es como se ve la amistad real. No es cómoda, simplemente es honesta. Di lo que sientes. Preséntate los martes. Arregla las cosas sin que te lo pidan. Y si tu mejor amigo se enamora de tu madre, dale tiempo. Siéntate junto al río. Y cuando estés listo, lanza la piedra que rebote más lejos. Gracias por acompañarme en este viaje hoy. Donde quiera que estés, te agradezco que hayas estado aquí. Hasta la próxima. Sigue cabalgando.